Estás escuchando un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el show dedicado a discutir preguntas y problemáticas que afectan tus inversiones. Este es tu espacio para poder aprender sobre los mercados financieros y comenzar a invertir en tu futuro. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Inversionista Millennial, el podcast dedicado a entregarte tips para mejorar tus decisiones financieras. Soy César Núñez y me acompaña durante esta noche el señor Sebastián Egaña. Ok, entonces, este primer capítulo lo que vamos a hacer primero va a ser tratar de presentarnos entre nosotros para poder, de cierta forma, que ustedes se familiaricen con nuestras distintas voces. Y adicionalmente vamos a ir comentando cuáles van a ser los distintos formatos que va a tener este podcast que vamos a ir armando. Y adicionalmente, y por otro lado también, vamos a ir comentando por qué estamos haciendo esto, cuál es la idea detrás del proyecto y algunas cosas que queremos ir comentándoles durante el camino. ¿Sí? Entonces, Sebastián, por favor, preséntese usted qué es lo que hace, a qué dedica su tiempo libre. Sí. O sea, primero va a partir diciendo cuál es mi trabajo y después hablamos del tiempo libre, ¿o no? Bueno, también, no hay ningún problema. Ya, bueno, yo soy, esto parece entrevista, pero hago control de gestión soy coordinador de pregrado en la Universidad de Santo Tomás, y también, no es que dedique mi tiempo libre, pero también hago asesorías por fuera relacionadas con el mundo financiero. Ahí, César, hay que explicar también, o sea, cuáles han sido quizás los procesos en los que hemos participado, ¿no? Quizá también puedes decirse el magíster que tienes, bueno. Tienes magíster, quizá partir por ahí hubiese sido una mejor idea. Bueno, es que, ¿sabes qué? Como me preguntaste qué hago, respondí qué hago. La cosa es, bueno... Ok, ningún problema. Entonces, déjame reformular la pregunta. Ya. Entonces, señor Sebastián, por favor, cuéntenos qué competencias tiene para poder estar hablando de finanzas en un podcast como este. Primero, soy filósofo, ¿sí? Estoy licenciatura en filosofía. No sé si eso me da las competencias para hablar de finanzas, pero cuenta el momento en el que encontraste la luz. Después, claro, estudié ingeniería comercial y después, en verdad, cuando encontré la luz fue cuando conocí a toda esta gente fabulosa de la Universidad de Chile y en el magíster en finanzas, ¿sí? Ok. Ya, ahora pasando lo de la pega, para no saltarme cosas, bueno, control de gestión en la Universidad de Santo Tomás, coordinador de pregrado. También yo, claro, antes de eso tuve experiencia en finanzas en el mundo del acero. Ahí estuve en una consultora en donde principalmente lo que se hacía era un informe relacionado con el mundo del acero, porque le vendíamos información aquí en Chile y en Panamá a gallos que compran acero, ¿sí? Aquí era a la gente de Cintac, bueno, da lo mismo la empresa, y he hecho asesorías, o sea, estuve en una asesoría de agua chañar para determinar el precio del agua allá en el norte. ¿Eso se puede comentar en el podcast? Sí, o sea, pero son cosas públicas, o sea... Y chao, no estoy nombrando ni la empresa que lo hizo. O sea, en esos temas así como de compliance, el que más sabe soy tú. También hice cosas de finanzas corporativas, que esto sí lo puedo contar porque ya están hechas, que fue para el Ministerio de Minería y para la Comisión Nacional de Energía. De hecho, ese informe es público, ¿sí? Obviamente ahí siempre como analista. Y eso, pues, César, o sea, en temas de como currículum, eso sería. Yo diría solo otra cosa de mí. Principalmente yo soy un loco o una persona que le gusta más, soy como aficionado a la programación y los datos, y me desempeño en el área de finanzas y control de gestión. Pues, así me definiría yo, así lo tengo puesto en el LinkedIn, y es como lo que me gusta transmitir de mí. Pues. Eso. Perfecto, impecable. Cuenta cuándo nos conocimos, dónde nos conocimos. O me presento yo primero. Sí, o sea, hagamos eso, me presento yo primero. Entonces, por mi lado, mi nombre es César Núñez, fui el locutor del primer video y del tráiler, y al igual que Sebastián, soy magíster en finanzas de la Universidad de Chile, estudié ingeniería comercial antes de la Universidad de Chile, y llevo 3 años trabajando en riesgo financiero. Actualmente estoy trabajando en pesos y corredores de bolsa, así que cualquier opinión que vertida por mi parte no debería ser interpretada como recomendación financiera. Y por otro lado, al igual que Sebastián, me ha tocado trabajar en varias cosas.
dentro de las cuales hablamos de asesoría financiera. Fui ayudante de investigación durante harto tiempo en la universidad, así que conozco cómo funciona el mundo académico de cierta forma. Y por otro lado, una de las cosas que me gusta hacer y que quizás soy más obsesivo al respecto, me gusta entender harto cómo se mueven los mercados, cómo entiendo harto de inversión, trato de aprender harto de inversión. Hay muchas cosas que quizás uno piensa que en la sala de clase a uno le enseñan, pero en realidad no es así. Entonces uno termina de cierta forma aprendiendo con la práctica, aprendiendo a porrazos de repente, y hay mucha gente que quizás no tiene las mismas competencias que tiene, una competencia académica, y uno termina aprendiendo de cierta forma por la experiencia que ellos tienen, y ellos te van transmitiendo esas cosas. Y esa como experiencia desde el punto de vista de ir entendiendo cómo esta gran como Matrix se va moviendo todos los días, funciona 24 horas, los 7 días a la semana. Pero depende igual, pues. Depende si estás pensando en semana laboral o semana completa. No, claro, pero igual, por ejemplo, las criptomonedas no cierran los mercados ningún día, y hay cosas que de repente pasan los fines de semana y que después los lunes terminan afectando los mercados igual. Entonces, lo interesante es poder ir viendo cómo esto se va moviendo y cómo esta bolita de repente va cambiando de persona, y cómo esto va evolucionando, que eso es lo más interesante de todo. Y al final, una de las cosas que quizás más me llama la atención es que hay muchas cosas que la gente de repente no conoce y no logra entender, y creo que en eso se podría hacer más, y eso es como gran parte de las cosas que de repente me gusta compartirlas con Sebastián o con el resto de mis amigos, para poder ir de cierta forma compartiendo esta experiencia y ir comentando respecto a las cosas que van pasando. Buena. Entonces, dale. No, yo me imagino igual que, solo para evitar problemas, que independiente de mi trabajo, y no, yo debería decir lo mismo que tú, de que cualquier recomendación no tiene que ser interpretada como es. Eso igual está al final del video, en la outro está como el detalle. Ya, para no tener problemas yo tampoco. Sí, no, está bien, pues sí, no, más por la ley ahora de asesores financieros. Complicado. Entonces, cuéntanos, Sebastián, nosotros lo llevamos planificando hace un par de semanas, poder hacer como este podcast, este programa. No, pero mira, primero tú dijiste que hablábamos como nos conocimos. Yo no sé si recuerdo el primer momento en que te vi, así como qué romántico. Claro, como el primer amor, pero yo me acuerdo de habernos conocido, César, cuando tú eres ayudante mío, ¿no? Sí. Entonces, pues, si queréis partimos por eso. Sebastián, ¿tú recuerdas el momento en el que, o sea, para comentar a la audiencia, el momento en el que nos conocimos y de dónde partió quizás esta amistad que nosotros hemos llevado hace un par de años? O sea, yo recuerdo que es que no sé si se puede nombrar más gente, pero estaba con Felipe, creo, y con Mariana, y llegaste a hablar con ellos. No, sí, pero o sea, lo que deberías comentar. Esa fue la primera vez, ¿no? Lo que deberías comentar es que en el fondo tú habías entrado al magíster recién, y que yo era tu ayudante del curso, de un curso en particular, o de varios cursos en realidad. Sí, en el fondo yo lo que hice fue localizar a la gente que consideraba más seca para usurpar sus conocimientos, y ahí me dirigí hacia Felipe y Mariana, que eran los más secos. Y claro, pues estoy estudiando y tú eres conocido de ellos, pues, y así fue como entablamos esta. Sí, o sea, en el fondo, para dejarlo un poquito más claro, yo era ayudante tuyo, yo estaba terminando mi magíster y Sebastián estaba empezando el suyo, entonces ahí teníamos amigos en común, y dentro de eso hasta el día de hoy nos mantenemos el contacto, y eso es algo que en el fondo nos ha llevado a ir compartiendo ciertas cosas durante los últimos años. Así es. Entonces, yo creo que acá, César, ya con esto como que cumplimos con la presentación, ¿o no? Sería bueno hablar de cuál es la principal motivación de hacer este podcast ahora, ¿o no? La principal motivación que tiene este podcast es poder, de cierta forma, llevar los temas financieros a un lenguaje un poco más común, para poder llevarlo a la conversación del día a día y poder aumentar la educación financiera de
la audiencia, que es al final lo importante, entregar tips con distintas cosas o distintas experiencias que nosotros hemos llevado durante los últimos años que hemos estado invirtiendo en el mercado, y al mismo tiempo ir quizá explicando ciertas cosas de actualidad y cómo estas podrían afectar tus inversiones y cómo podrían afectar tu bolsillo a futuro. César, yo ahí solo hay una cosa, nosotros tenemos un grupo en común, hablamos con nuestros amigos, se dicen muchas cosas, ¿sí? Pero uno nota en general mucha, no sé cómo llamarlo, pero mucha falta de información en ciertas decisiones financieras, y a veces mucha posibilidad de cómo imperan ciertas opiniones que son súper sesgadas, súper erróneas en finanzas. Entonces, igual a eso también apuntamos un poco, ¿no? A como que evitar eso, ¿sí? Claro, hay un llamado más a informar, más que desinformar, y tratar de que poder llevarles un poco el lado más técnico, como les decía anteriormente, a algo quizá un poco más común, algo que fuese un poco más entendible y que ustedes lo puedan aplicar en su día a día. Excelente. Entonces, y lo último, comentar respecto a los formatos que vamos a ir teniendo durante el avance de este podcast. Van a ser 2 formatos que van a ser complementarios. El primero es similar al primer capítulo, en el cual va a haber quizá una cápsula de entre 5 a 10 minutos, donde vamos a hablar de un tema en particular, vamos a explicar quizá algún producto en específico, cómo funciona, dónde pueden invertir, si es recomendable hacerlo o no y cuáles serían los riesgos asociados. Y por otro lado vamos a tener este tipo de conversaciones que son más de charlar, conversar respecto a ciertos temas de actualidad, quizá tener algún invitado y a partir de eso poder sacar alguna conclusión y que ustedes puedan aprender de los distintos puntos de vista. Nosotros tenemos hartos conocidos dentro del mercado financiero, entonces la idea es poder traerlos a todos y que ellos den su opinión respecto a temas futuros o cosas que les apasionan respecto a los mercados financieros. Eso mismo. Entonces con eso estamos listos con la primera parte, ¿no? Sí, estamos listos con la primera parte. Entonces ahora deberíamos hablar que algo que queremos compartir como con la audiencia y la gente que nos está escuchando, de cierta manera hablar un poco de la experiencia que tenemos nosotros sobre inversión. No sé si quieres partir tú o parto yo. Dale tú. Sí, o sea, yo en verdad no me definiría como alguien con mucha experiencia en términos de inversiones. Yo invertí en fondo mutuo, depósito a plazo, en acciones, ¿sí? También tengo inversiones reales. No sé si te contaba esto, pero yo invertí en el negocio de mi hermana puso una panadería y yo metí un poquito de plata ahí. No sé si habrá sido como una buena inversión, si lo pensáis, mi hermana inició la panadería yo creo que habrá sido como en febrero del 2020. Entonces, claramente en plena pandemia no es como el mejor momento. Eso, en términos de perder plata o no, claro que he perdido plata. O sea, en alguna, por ejemplo, no sé, metí a mi bolola, aquí se va a reír, ojalá que lo escuche. Bueno, no voy a decir el nombre de la persona porque... Tranquilo, Sebastián. pero metí plata en Entel, ¿sí? Y bueno, es cosa de mirar Entel nomás, pero, o sea, no es que le haya ido mal solo a ella, le ha ido mal a muchas acciones en la bolsa. Pero ve el lado positivo, te convertiste en un inversionista de corto plazo o un inversionista de largo plazo. Entonces, claro, es el lado positivo de la inversión. No, y más encima que lo chistoso fue que me metí con mi pareja, ¿cachai? Entonces... es un tema complicado. Claro, sí, ¿no? De hecho, si te digo, ella tiene mejor ojo para mí que yo para las acciones. Y hace poco se metió en Joy y se metió antes de que se pegara esa buena subida que se pegó, pues antes de que volvieran a reabrir. Cuando estaba todo cerrado, volvieron a reabrir, se pegó una buena subida. Y todo este efecto también detrás que ha habido. No sé si has visto las noticias de Enjoy, pues, de que se ha puesto en cuestionamiento ciertos privilegios que tiene el Estado sobre que no sé si son tales, o sea, eso yo en verdad, pero Enjoy al parecer en un momento tuvo una buena posición, subió y ahí hizo una buena pasada, pero esa sería como mi experiencia. Yo, por ejemplo, en Bitcoin y esas cosas no me he metido principalmente porque tengo restricciones de ingreso y todo, pero yo creo que de eso tú podés comentar más, ¿no, César? Sí, pero ¿alguna razón en particular para empezar a invertir o algún catalizador que te haya llevado a invertir de un día para otro? O sea, principalmente hay una cosa cultural, yo creo, o sea,
primero está detrás de que como que se enseña de que el ahorro siempre es bueno, y el ahorro necesariamente no es tener la plata en el colchón, sino que debería traducirse en inversiones. O sea, esto también yo te lo digo porque es un debate constante que yo tengo con mi mamá, por ejemplo, así haciendo cátedra de los mamones que somos los chilenos, o por lo menos los hombres chilenos. Por ejemplo, mi madre tiene la costumbre de acumular dinero en cuenta, ¿cachai? Y eso tiene una lógica. O sea, obviamente tú en algunos momentos deberías poder necesitar plata para hacer algo, pero deberías poder calcular cuál es tu necesidad de corto plazo de dinero, y lo otro meterlo, si no querís especificar en qué, se podría hacer algún tipo de fondo, y si es un fondo que queréis que se liquide rápido, en un fondo que sea de corto plazo, y si algo que no vaya a tocar nunca, en un fondo que sea más a largo plazo, pero no es bueno mantener, no sé, a dar un ejemplo, estoy hablando una liquidez de 3 millones en la cuenta, si en verdad no necesitáis gastar esos 3 millones y no los vais a gastar en el mes, po. Exacto, al final, o sea, si bien tiene que existir como un ahorro que se llama, los gringos le ponen fondos de emergencia, que te sirve para cubrir los gastos de entre 3 a 6 meses, ahora un poco más con la pandemia. Pero dentro de las cosas que se recomienda es que en el caso de que tú el dinero no lo uses ahora, lo recomendable es invertirlo, independiente en qué instrumento. Lo recomendable siempre va a ser invertirlo para poder, en el fondo, evitar que en la cuenta de ahorro y no haga nada. Entonces esa es una de las cosas que quizás nos gustaría poder ver de aquí a futuro, es ir explicándole cómo ir armando este fondo de emergencia para poder ir quizá ahorrando y dejando como ahorro. Y el fondo de emergencia no necesariamente sirve para cuando estás desempleado o algo así, sino de repente como humanos somos súper frágiles y nos tendemos a enfermar de repente y caemos por A, B o C motivo en la clínica y hay que pagar eso. Entonces el fondo de emergencia también sirve para poder ir cubriendo eso. Entonces quizá no es tan recomendable invertirlo todo lo que uno tenga sin tener como ese fondo de emergencia, porque por ejemplo ahora cuando hay quizá alguna crisis financiera y no podamos sacar la plata que está en el mercado y nos cueste más, vamos a terminar con menor valor y con menos dinero. Eventualmente ese fondo de emergencia nos sirve para tenerlo ahí como una plata segura que vamos a tener siempre a nuestra disposición, y eso es algo que quizá podríamos tener. Pero sabes que yo te voy a parar un poco porque como tú y yo somos buenos para las chácharas. ¿Ya? Si seguimos así vamos a terminar vamos a terminar ya, ahora entonces grabamos un largometraje, pero ahora te toca hablar a ti de qué experiencia tenías en inversiones. Mi experiencia en inversiones parte, y yo creo que acá parte por un tema de inexperiencia. Parte probablemente un año después de que empecé a trabajar. Tenía ahorrado mi dinero y dije, ¿sabes qué? Voy a empezar a ahorrar. Voy a empezar a ahorrar en fondos mutuos, que son los fondos mutuos que te ofrecen cuando uno tiene cuenta corriente en algún banco. Y empecé a meter en eso. Y en algún momento, mientras iba avanzando los meses, llegó alguien me comentó respecto a una empresa nueva que se llama Fintual, que tenía ciertos fondos, y la gracia de estos fondos es que uno podía invertir como un fondo mutuo normal, podía invertir en fondos mutuos de Estados Unidos. Entonces eso es algo que a mí me llama la atención porque indirectamente estaba invirtiendo en Google, estaba invirtiendo en Amazon, estaba invirtiendo en Facebook, en Twitter, en Apple. Entonces eso es algo que a mí me llamó la atención y empecé a meter de a poquito plata. Era bien chico cuando yo comencé, entonces uno igual tiende a ser un poco averso al riesgo, y metí poca plata y después fui metiendo un poco más. Ahora he seguido metiendo y he tratado de ir diversificando, y durante los últimos meses he estado investigando un poco sobre las criptomonedas, cómo funciona esto, y he ido metiendo un poco harto de plata, y he estado de cierta forma experimentando con eso. No lo recomiendo para la gente que no conozca cómo funciona esto, invertir directamente en criptomonedas, porque es un producto que es súper específico, hay que entender cómo funciona, hay que entender los movimientos que tiene, y hay harto riesgo metido detrás, así que para el que está recién comenzando a invertir quizás no sea la mejor opción, y quizás un fondo mutuo de los que entrega el banco o el mismo Fintual puede ser alguna alternativa de inversión que se podría considerar para poder partir. ¿Sabes qué me gusta a mí de Fintual, César, o no?
Yo también tengo plata en Finton. No, creo que no fue tan específico como tú en la descripción de mis inversiones, pero a mí lo que me gusta es la prueba que tienen para los analistas, o sea, para los developers. No sé si lo has visto alguna vez. ¿Ya? ¿Has mirado que te piden hacer un código y enviárselo? Sí. Y que después de eso te llaman. Me parece súper bonito eso. Y me gusta el programa referidos que tiene, viste, que te dan, podéis como referir a alguien y que esa persona te dé plata a ti. Sí, creo que el 1% de las ganancias que ellos tienen te las mandan a ti. Claro, me encanta eso de Fintol. A mí lo que más me llama la atención de Fintol, y quizás acá hay algo que también no solo lo hace Fintol, sino que también lo hacen empresas como Racional, SweetFocus, invierten harto en educación financiera. Especialmente en redes sociales hay harto material respecto a educación financiera, y eso igual es algo que para la persona que no es tan avesada en el tema, no entiende tanto, es súper útil porque sirve para poder adentrarse a mercados que quizás son un poco más desconocidos. Y lo otro bueno que tiene, tal como lo cuento anteriormente, es que te permite entrar a invertir en mercados distintos al mercado local. Eso puede ser bueno, puede ser malo, y eso lo podríamos discutir en un programa completo aparte. Pero yo creo que es una de las cosas que quizás son más importantes que tienen estas empresas, que están acercando las finanzas a lo que nosotros tratamos de hacer, temas comunes y a la conversación del día a día. Así. Las opiniones realizadas en este programa no deben ser interpretadas como recomendaciones o asesorías financieras. Estas solamente tienen propósitos educativos. Si quieres estar al tanto de nuevos capítulos, síguenos en Instagram como @inversionistamillennial. ¿Quieres enviarnos alguna consulta? ¿Te gustaría estar invitado a algún capítulo y hablar respecto a ciertos temas? Escríbenos al mail inversionistamillennial@gmail.com y búscanos como Inversionista Millennial en tu plataforma de podcast favorita y suscríbete para más contenido asociado al mercado e inversiones.